Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al foro. Ayer arrancaba el nuevo curso político en el Parlamento. Los diputados volvían al trabajo después de las vacaciones de verano. Por delante, 9 meses de sesiones plenarias en las que previsiblemente saldrán a la palestra temas como el paro y la situación económica, la industria o la sanidad. Unas sesiones plenarias que sin duda van a estar marcadas por la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015. Unos comicios que previsiblemente podrían colarse en el discurso de nuestros diputados. Enseguida lo vemos, antes un consejo y volvemos. ¿Quieres estudiar Ingeniería de Organización Industrial? ¿Estás pensando en matricularte en Ciencia y Tecnología de los Alimentos? La Universidad Europea del Atlántico imparte en Santander 14 grados oficiales y presenciales. Descubre nuestra oferta académica. Estamos en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. Llama al 942-244-244 e infórmate. Tu universidad en Santander. ¿Verdad que no seríamos capaces de imaginar nuestra vida sin agua? Aqualia. Agua. Vida. Bueno, pues como les anunciamos, hoy vamos a hablar del comienzo del curso político en el Parlamento. Para hablar de este tema nos acompañan Blanca Rosa Gómez Morante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantada de estar aquí. Una mujer de larga trayectoria política que ahora se lanza a un nuevo partido, Impulsar Torrelavega. Bueno, Impulsar Torrelavega todavía es un grupo de opinión, es el paso previo a un trabajo que hacemos colectivo, pero que tiene un compromiso en principio con Torrelavega que desvelaremos en las próximas semanas. Tenemos a Alfonso de la Benaite. ¿Qué tal? Muy bien. Analista de mercados. Sí. Y colaborador de esta casa. También. Y tenemos a Esther Merino, es diputada y alcaldesa de Cabezón de la Sal. Hola, buenas noches. Pues como decíamos al comienzo del programa, este curso político que acaba de empezar viene condicionado sin duda por la proximidad de las próximas elecciones autonómicas y provinciales para mayo de 2015. ¿Creéis que el discurso electoral se va a colar en el hemiciclo este año? Yo creo que sí, que es inevitable. Prácticamente a lo largo de una legislatura el discurso electoral está presente en muchas ocasiones, desde el recuerdo de los compromisos que se contraen con los ciudadanos al día a día que se hace tanto por parte del gobierno como de la oposición. Pero creo que esta es una etapa especialmente difícil y especialmente comprometida en los cambios que se van a producir, y seguramente ese discurso preelectoral va a estar muy presente porque el mes de mayo es que está a la vuelta de la esquina. Sí, ya tenemos 8 meses, ya estamos en campaña electoral, lo llamemos como lo llamemos, empleemos los eufemismos que empleemos y se diga como se quiera decir. Las instituciones y los políticos que las forman y los partidos y sus aparatos y los asesores, absolutamente todo el mundo ha empezado. En realidad ya se ha empezado la primavera pasada, se ha empezado preparando las cosas y todavía tenemos rescoldos vacacionales, vamos a emplear el término, sobre todo porque en el mes de septiembre Cantabria recibe una gente muy determinada, se empiezan los colegios, es decir, lo que tarda en arrancar este diésel que es el mecanismo electoral. Pero estamos en campaña electoral y, aunque en realidad Blanca Rosa tiene mucha razón, estamos en campaña electoral permanente. La democracia es un régimen de opinión pública y por lo tanto se hacen las cosas en función de cómo se plantea ante la opinión pública muchas actuaciones. Y la praxis muchas veces de la forma de hacer política arrincona, a esto me refiero, en todos los partidos, en todos los lugares de España y en todas las administraciones, no estoy mirando a nadie en concreto,
absolutamente todos, se mira en función de repercusiones electorales y algunas veces, y voy a ser generoso para creérmelo yo mismo incluso, y algunas veces menos en función de programa y de principios. Pero bueno, ya estamos en campaña, por supuesto. Esther. Bueno, pues yo coincido un poco con mis compañeros, ¿no? Que de hecho pues el hemiciclo posiblemente aparezca quizás con más insistencia, pero sí que quizás por ser nueva en el tema como diputada, mi gran sorpresa ha sido que durante 3 años y medio pues esa precampaña electoral la hemos ido sufriendo día a día y cada lunes, ¿no? En el Parlamento, y no por parte del gobierno, pero bueno, yo creo que el gobierno, cuando está gobernando, sea quien sea, lo que tiene que hacer tiene un proyecto político y tiene 4 años para ponerlo en marcha, desarrollarle. En unas cosas llegarás a tiempo, en otras no, pero las tienes en marcha para posibilidad de continuar si sigues en el gobierno, o aquellos que van a venir detrás puedan seguir, son proyectos positivos para los ciudadanos, sigan con ellos. Pero sí, lo que me ha llamado la atención es esa precampaña electoral de 3 años y medio por parte de la oposición. De hecho, ya desde los primeros días era echar números, ¿no? Ustedes dentro de 4 años, ustedes dentro de 4 años. Yo creo que en ese sentido la oposición ha empezado a tomar posiciones, o quizás hacer opiniones demasiado prematuras del principio, y lo que ha quitado tiempo es quizás para haber hecho una oposición constructiva, que quizás es lo que se necesitaba, una oposición de apoyo, que es lo que se necesitaba en la coyuntura económica que teníamos. Sí, y es muy fácil hacer una oposición de decir, queremos que se haga un proyecto para esto. Bien, da ideas, colabora, dinos cómo, porque a lo mejor pues, todo el mundo puede aportar ideas positivas. ¿Es una oposición cómoda, tú crees? Pues no, ha sido que quizás una posición muy cómoda en el caso de ellos, y muy cómoda con nosotros en el hecho de que aportaciones eran, la verdad es que ninguna. Es decir, todos los proyectos que se han iniciado era por iniciativa del gobierno, con apoyo en el Parlamento del Partido Popular, pero por parte, como te digo, de la oposición, es que opiniones claras, proyectos claras o ideas para poder iniciar el diálogo en algo, ninguna. Sí, yo quiero de todas maneras aclarar alguna cuestión o exponer alguna cuestión. Yo tengo el asunto muy trabajado y muy estudiado a lo largo de los años, pero muy trabajado y muy estudiado y muy en profundidad, y lo curioso, quizás para el común, que no está dentro de la maquinaria de todas estas cuestiones, es que en las campañas electorales los partidos políticos salen a pelearse en esa campaña por no más allá del 4% del electorado, nada más. El voto de los que van a votar está decidido en un 96%, y no me equivoco en lo más mínimo cuando digo esto, el 96%. ¿Qué ocurre para que pensemos que en los últimos meses, la campaña electoral por eso es constante, es una acción constante, salvo que ocurran hechos tremendos, ¿no? Que un candidato se descubra que se come niños por la noche crudos, quitando un hecho imprevisto de gran intensidad emocional sobre todo, los juegos están repartidos. Es decir, que tuve la oportunidad de compartir noche electoral con Alfonso, y realmente me sorprendió cómo, vamos, casi daba al dedillo los resultados antes de que el ordenador actualizase. Es una auténtica máquina de conocedor. Tampoco tiene mucho más, son años ya, se va acumulando la experiencia, pero bueno. Pero a lo que voy, al dato concreto, que van los partidos en su compendio a luchar por el 4% de los votos. Pero ¿qué ocurre? Si nos fijamos en el reparto, por ir al Parlamento Regional, de los 39, 35 el próximo, pero por ir a los 39, el diputado 32 y el diputado 39 se reparten en una banda de no más allá del 2,7% de los votantes. Y entonces significa que ese 4% lo que tiene es una importancia cualitativa superior a su importancia cuantitativa. Es el que da y quita mayorías. Por eso la enorme paradoja es que hay que conjugar una acción de gobierno, la que sea, que hay 2 alcaldesas que saben que todos los días hay que ir a solucionar y prestar atención a la gente y demás, y yo he prestado servicios en el Ayuntamiento de Santander con 3 alcaldes distintos. Yo he estado con Juan Ormaechea cuando yo militaba en UCD y llegamos por primera vez, luego he estado, la que ha sido para mí en lo personal la época de mayor realización, que ha sido con Gonzalo Piñeiro, y luego estuve con Íñigo de la Serna.
y la acción diaria y constante en el análisis de la gente, que donde puedes transmitir y puedes ver la acción, hay que conjugarlo en último extremo con esa desesperada búsqueda de ese 4% porque te puedes encontrar o no en la oposición. ¿Y creéis que a día de hoy los diferentes partidos están preparados internamente, han hecho bien sus deberes en casa como para presentar no solo un candidato con unanimidad, sino para tener un programa claro que llegue a la gente, una estrategia definida? ¿O creéis que todavía no está la cosa muy asentada en los diferentes partidos? Hablamos siempre de los mayoritarios, PP, PRC y PSOE. Bueno, pues si me permitís, en ese caso yo creo que el Partido Popular, hablo porque milito en él, como os he dicho, nosotros hemos tenido un proyecto que en parte se ha podido llevar desde el principio, hay otras partes que se están empezando a desarrollar ahora por la coyuntura que teníamos a nivel autonómico y a nivel nacional, con lo cual pues evidentemente una vez que la situación está haciéndose, existe un cambio sustancial, porque es así, pues nos permite tener una visión o unos movimientos pues más acordes a lo que nosotros llevamos en nuestros programas electorales, con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando para intentar llegar a cumplir si no es el 100%, pues el 90% del programa electoral, con visas a decir, ganar la confianza de los ciudadanos y que nos den la opción de poder seguir trabajando por lo que nosotros creemos y por lo que nosotros hemos apostado siempre y se les ha transmitido, ¿no? Por parte de otros partidos, si me remito a lo que aparece en los medios de comunicación, si me remito pues a las afirmaciones que constantemente nos hace la portavoz del Partido Socialista o el portavoz del Grupo Regionalista, pues por parte de la portavocía socialista yo ahora, y permíteme Blanca Rosa, pero bueno, y la situación es la que tenéis, pero bueno, yo hablo desde lo que conozco, yo sigo viendo un Partido Socialista ahora mismo perdido, con una renovación a nivel nacional de un secretario general que me da más que es de lo mismo, sobre todo pues en las últimas semanas vemos las situaciones y las afirmaciones que está haciendo. Yo creo que en Cantabria se apostó por caballo perdedor y ahora se han unido al secretario general que tienen, pero que no creo que a día de hoy estén en situación de recuperar, ser la segunda fuerza o incluso una primera, pero llegar a recuperar la segunda fuerza política que siempre fue en esta región, está a mucha distancia y sobre todo dejándose ganar terreno, bueno, pues por otras opciones que están surgiendo, grupos minoritarios, y yo creo que no tiene una visión clara de cuál ha sido su postura siempre dentro de la política y realmente hacia dónde tiene que orientarse. Y en cuanto al Partido Regionalista, pues es un poco más de lo mismo, es decir, vamos a ver qué es lo que escucho, si ahora tiene más fuerza pues alguien que sale con, no quiero decir con coleta, pero bueno, con unos visos a decir cosas distintas, que es lo que le gusta al ciudadano, pues yo hago lo mismo, a ver si puedo arañar de votos, si al otro le oigo que dice otra cosa y también, pues a lo mejor en vez de ir con chaqueta voy con camisa que parezco más campechano y me quitan de la casta, pero una serie de acciones que la verdad es que dicen muy poco a favor de lo que tiene que ser una formación política con ideas claras, que eso no significa que no tiene que haber diálogo y que no tiene que haber consenso y que no se tiene que buscar la opinión de todos, pero yo creo que ahora mismo tanto el Partido Socialista como el Partido Regionalista en Cantabria lo único que están haciendo es intentar rascar votos, pero sin una política clara de lo que realmente quieren para Cantabria y bueno, pues a día de hoy pues intentando aprovecharse de la coyuntura tan nefasta o tan contraria que nos hemos encontrado en cuanto a hacer una oposición que como te digo, lo han tenido como muy fácil por el desgaste que supone para un gobierno en esta tesitura pues tener que sacar a la luz los proyectos que ellos han mostrado a los ciudadanos, teniendo en cuenta que también hemos tenido que hacer pues una apuesta por el tema social importantísimo, es decir, el más grande en los últimos años debido a la situación que se encontraban las familias de Cantabria. ¿Vosotros coincidís o no coincidís? Yo creo que las organizaciones políticas tienen que hacer una profunda reflexión para poder atender a las demandas de la ciudadanía. Los datos que aportaba Alfonso de hacia dónde nos dirigimos los diferentes partidos en ese 4%, que es en lo que nos movemos y que es lo que nos da la base de esa estabilidad, está superado en las dos últimas confrontaciones electorales de forma muy importante por la abstención y por el abandono también de la base electoral de las grandes formaciones políticas, sobre todo en el Partido Popular y en el Partido Socialista, que establecían aquellas líneas de juego que tenían que ser básicas y fundamentales en todo el territorio nacional. En el momento que esas mayorías absolutas no se producen y se han
visto obligados o han tomado la decisión de apoyarse en nacionalismos, hemos visto cómo hemos ido perdiendo también una base de apoyo importante y cómo se han ido difuminando también líneas importantes. Desde luego que esta crisis social y económica yo creo que marca un punto de inflexión importantísima. De hecho, algunas de las nuevas formaciones que aparecen, que se empiezan a dibujar también en el mapa electoral de Cantabria a nivel regional y local, tiene mucho que ver con los populismos de escuchar la demanda de la ciudadanía, de poder ofrecerla, pero sin dar el siguiente paso del fondo y la forma, cómo se va a conseguir y qué queremos realizar. Cuando un partido gobierna, presenta una mayor dosis de estabilidad. En principio, bueno, pues porque hay unos objetivos, hay un programa que desarrollar. Hay otras formaciones políticas, como son en el caso de Cantabria y concretamente el Partido Socialista, que está en caída libre desde hace muchísimo tiempo, que no ha aceptado ni siquiera los resultados electorales y que no ha aceptado tampoco escuchar lo que el voto de los socialistas en esta comunidad le venía pidiendo tanto a nivel local como se lo venía haciendo a nivel regional. Y los bandazos que se ven también en las últimas decisiones pues son verdaderamente preocupantes. Yo creo que mucha gente sabe en la ciudadanía de Cantabria que a mí se me expulsa. Yo he dicho que la única renovación que ha hecho el Partido Socialista en Cantabria y prácticamente a nivel nacional ha sido la expulsión mía del partido. Hay otros muchísimos cargos institucionales y orgánicos con abiertos expedientes, con problemas en la justicia y demás, que siguen teniendo su carné debilitante y siguen siendo también representantes. Yo he sido la única que tiene esa expulsión por los próximos 4 años y a mí me preocupa enormemente cómo se va desdibujando el proyecto socialista, porque incluso en Cantabria los socialistas están desaparecidos. Si hiciéramos un análisis de cuáles son las últimas opiniones que se ha oído hablar a la secretaria general de los socialistas de Cantabria, al secretario de organización, por dónde van y en acontecimientos que han sucedido en las últimas semanas, quien se supone que va a ser esa figura que va a liderar el cambio y el proyecto está totalmente desaparecido y desdibujado efectivamente porque hoy la ciudadanía de Cantabria tampoco sabe muy bien a qué atenerse. ¿Dónde debieran estar? En una reflexión profunda de para lo que tiene que servir la política y los partidos. Los partidos son un instrumento que en el momento en que dejamos de tener esa referencia ciudadana, si no somos capaces de reconvertirnos, pues desde luego que cada vez la pérdida será mayor. En otras formaciones políticas, pues yo a veces oigo declaraciones que aluden todavía a su pasado más reciente y que quieren tener siempre un protagonismo que ya no les corresponde y que veo que en ese aportar democráticamente hemos perdido un matiz fundamental y yo creo que una esencia importante, y es que cuando estamos en oposición tenemos que ser coherentes a la hora de saber defender también aquellos proyectos que un gobierno está llevando adelante. Una oposición no puede ser simplemente la que dice que no, la que se enfrenta con el no, porque se va aislando. Al ciudadano hay que saber decirle por qué desde las filas del Partido Socialista, del regionalista, porque están en el Parlamento, se apoya al gobierno de la comunidad y cuando no se apoya hay que tener alternativas serias. La pérdida de las elecciones a estas dos formaciones políticas las dejó muy tocadas. Yo creo que ese es el escenario en el que se están moviendo a lo largo de toda la legislatura, porque la crítica al Partido Popular, que se la podemos hacer a nivel autonómico, se la podemos hacer con sus medidas a nivel nacional, eso lo puede entender todo el mundo, pero verle cerca del gobierno, atendiendo y respondiendo a los ciudadanos, sí, yo creo que tiene que haber una profunda reflexión. Hemos visto cuál ha sido el resultado electoral en las elecciones europeas, pero las municipales y autonómicas pueden suponer todavía un mayor batacazo en el abandono de los ciudadanos, y cuando nos encontremos todavía con el nacimiento de esos grupos que quieren optar a estar en las instituciones... ¿Que puede llegarse a romper el tripartito, los tres partidos que desde siempre han mantenido la hegemonía en el Parlamento de Cantabria, o ni por asomo, lo veis algo lejano? No, yo en la configuración de los partidos y la situación que están teniendo ahora mismo en el Parlamento y fuera de él, me preocupa enormemente hacia dónde van por la responsabilidad que se tienen también desde las organizaciones políticas de consensuar, de abrirse y también de saber
a quién se representa. Mi partido, al que yo en muchas ocasiones saludo como mi partido, el Partido Socialista, porque son 30 años de militancia, yo siempre dije que somos un partido de afines y no de iguales. Y es que en los últimos años hemos ido dejando no solamente segmentos de población, sectores a los que hemos abandonado, y hemos radicalizado en muchas ocasiones visiones y posturas que desde luego ahora nos llevan a donde estamos. ¿Quieres añadir algo? ¿Opinas sí, igual, diferente? Estoy de acuerdo con el sonido de la partitura de Blanca Rosen. Creo firmemente al cabo de los años que la labor más importante de un gobernante es saber decir que no y salir a explicar por qué no. Es a lo que voy del debate, de las medidas, de las ideas, y decir que no, porque decir que sí, presupuesto tirando, pues nos ha llevado a la quiebra del Estado. Y por lo tanto, no me resisto a un chascarrillo, perdóname, pero en política marxista, la de Groucho, yo no pertenecería nunca a un club que admitiese a gente como yo. Por lo tanto, estate absolutamente tranquila. Dicho lo cual, cara a las próximas elecciones, nos encontramos con cansancio, justo hartazgo de la gente, muy justo hartazgo de la gente, y pagar una crisis de la que ellos no han sido responsables. Absolutamente todos, en mayor o menor grado, y que haya un solo concejal de los 8.500 ayuntamientos en España que levante el dedo para decir que él no gastó un céntimo innecesario. No digo que cometiese corrupción, digo un céntimo innecesario. Todos culpables y la gente brava. A eso se une electoralmente una enorme tragedia europea, no es cuestión española, que son las elecciones europeas y el absurdo comportamiento de la gente, el absurdo comportamiento de los electores, porque yo no digo que siempre tengan razón, si yo no estoy de acuerdo lo expreso, aunque sea la mayoría lo que haya decidido, el absurdo comportamiento de los electores que piensan, o de muchos electores, o de parte de los electores, que piensan que en las elecciones europeas se pueden hacer aquí todas las boutades y elegir a todas las tonterías que proceden del mundo, sin ser conscientes que el 80% del acervo comunitario son leyes que se trasplantan de obligado cumplimiento a las naciones. Me parece absurdo, y entonces vimos desde en el 89 me parece que fueron las europeas con Ruiz Mateos, y hemos visto el fenómeno Le Pen en Francia y el Grillo en Italia y demás y tal, en el Parlamento Europeo, que decide sobre los presupuestos cada 7 años, es que los presupuestos de la Unión Europea son cada 7 años, la verdadera gobernanza de todos los países y la aplicación obligatoria de la ley. Y ahora voy. Se producen los fenómenos de Podemos como el más notable, con 1.245.000 votos, pero han salido recortes no, antitaurinos, deportimotor, una cosa absolutamente... Tienen derecho a presentarse, estaría bueno, pero absolutamente increíble, pero hay que analizar dos vertientes de dónde han ido. Los dos grandes partidos, o los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, tienen comportamientos absolutamente diferentes de sus electores. El 94% de los electores del Partido Popular que pierde se van a la abstención y el 6% van a dos formaciones políticas, Vox y UPyD. Sin embargo, el Partido Socialista pierde el 36% de sus electores con votos a otro partido. Y en concreto 1.245.000 votos a Podemos. Eso significa una doble acción política. Uno, tiene que convencer al 94% de su electorado que le vuelva a votar, y el otro tiene que convencer al 36% que se ha ido a otras opciones en un doble recorrido. No les votes y además vótame a mí. Con lo cual el camino es más tortuoso y más difícil. Y Cantabria. Todavía es pronto y yo hasta el mes de noviembre no tendré mis datos para manifestar opinión, porque hay que posar este cocido montañés potente que ha estado efervescente en estas elecciones, y que se pose, porque los movimientos pendulares hay que analizarlos con detenimiento. Pero electoralmente la política sí es una sociedad de suma cero. Pierde alguien para que gane otro, no es un crecimiento. Y se pueden dar dobles paradojas.
que uno alimente absolutamente a los que puedan entrar, pero que los resultados electorales perjudicar en función del número de diputados, perjudiquen a más. Por lo tanto, va a ser un encaje de bolillos bastante conscientes. Pero sí digo una cosa: Izquierda Unida y Podemos no van a estar los dos, va a estar solamente uno de los dos. ¿Y no es posible que se unan? No hablo, eso sí es posible, naturalmente que es posible, pero quiero decir, los dos como fuerzas independientes, no van a estar. Aquí hay dos alcaldesas electas que lo veo y el 5% de los votos es un porrón de votos. ¿En qué se lleva en un proceso de análisis electoral a la obtención de 4 diputados por parte del Partido Popular en las últimas elecciones generales, las de noviembre de 2011? Aparte de sus resultados electorales, que evidentemente son buenos, pero les había tenido mejores, los lleva a que la suma de votos en blanco, Izquierda Unida, UPyD y todos estos alcanzan el 9,61% de los votos, lo cual impide el crecimiento, por una parte, en ese sentido que digo, sociedad electoral de suma cero, de PSOE y de PRC, que le hace ganar el cuarto. Es decir, la jugada es compleja, pero hay que ver cómo se posa quizás no influye en el Parlamento, pero sí a cocido nivel montañés, municipal. A ver cómo se produce. Apasionante. Ciertamente, y distinto por primera vez. De todas maneras, y una última pincelada, si se me permite, me sorprende cada vez más la torpeza de gente que uno supone que debe tener una visión más amplia de las cosas. Del enemigo el consejo. Yo no soy enemigo de casi nadie, sí de los dictadores y de las dictaduras, me refiero en político, pero de los demás soy contrincante. Los enemigos, yo utilizo las palabras de Winston Churchill. Una opción socialdemócrata europea, aunque se notaba que Willy Brandt era el que ponía la pasta, igual que la CDU en UCD, hace pasar en 1982 al Partido Comunista, y un Partido Comunista de aficionados ninguno, el de Alberti, el de Carrillo, el de Tamames, el de Jordi Soletura, esos no eran penenes de la política, le hace pasar de 23 a 2 diputados en unas elecciones. La oferta es una oferta socialdemócrata homologable europea. Los chistes, los curros moratinos, es lo que hacen llevar a esto. Y como no es nuevo en función de esto, pues permíteme la autocita y que se lea un artículo que he escrito, además hace algún tiempo, que se titula Cabalgando al tigre. Si alguien se cree que va a cabalgar al tigre y dominar la fiera, es que no tiene ni idea absoluta. Y ya acabo, lo prometo. El PNV se creía que podía cabalgar al tigre, y Bildu gobierna San Sebastián y Guipúzcoa. Y CiU se creía que podía cabalgar al tigre, y Esquerra Republicana lo va a laminar. Y los aficionados, los que gente no habría llevado de suplentes en sus listas a concejales y que gobernaron un partido centenario, se creían que también podían cabalgar al tigre. Y aquí estamos. Ayer comenzaba el periodo de sesiones y, como era previsible, uno de los principales temas fue el paro y las diferencias entre el número de parados que aportaban uno y otro partido. Vamos a ver esta noticia, cómo ocurría. Diferencia de criterio al analizar la realidad económica de Cantabria. Gobierno y oposición volvían a enfrentarse, en ambos casos basándose en datos oficiales. Que usted no quiere ver que hoy la desigualdad y el paro que crece en Cantabria, hoy hay más parados que cuando usted llegó al Gobierno, es el principal problema que tiene nuestra comunidad autónoma. Que la desigualdad comienza cuando hay miles de ciudadanos que no tienen un puesto de trabajo. Y esto es lo que pasa hoy en Cantabria. Lo digo yo, pero como usted dice, lo dicen los datos oficiales. Paro registrado en abril, que es el último mes que ustedes terminaron aquí, 46.532 personas. Paro registrado en agosto de 2014, 45.859.
Oigan, estos son datos oficiales del paro registrado en Cantabria. La sorpresa llegaba con la intervención del secretario general de los regionalistas, sorpresa doble por reconocer los buenos datos del paro en agosto y por hacer suyo el éxito del Mundial de Vela. Vaya por delante que hay un dato muy positivo en este año 2014, que es algo inédito en la historia de Cantabria, que teníamos generalmente un verano de mes y medio y que van a ser 2 meses y medio, fruto de la gran consecución que el gobierno que yo presidí hizo del Mundial de Vela. Le ruego silencio, señores diputados. Bueno, pues esto es un aperitivo de lo que previsiblemente nos vamos a encontrar durante este curso político. ¿Qué os parece? Bueno, pues según la última afirmación del portavoz regionalista vale todo, es decir, pues sí, pues fíjate, el darse los méritos de que el Mundial de Vela en Santander es mérito de cuando gobernaba él, ya hay que tener, ¿vale?, la suficiente valentía de salir en el Parlamento y decirlo, porque luego lo van a escuchar todos los ciudadanos de Cantabria. No es un chascarrillo que hagas en tu casa, pero bueno, como nos tiene acostumbrados a eso y a otras muchas cosas, pues tampoco le vamos a dar más importancia de la que tiene. En cuanto a los datos, vamos a ver, todos somos claros, es decir, los datos del paro no son buenos, ojalá tendríamos tasas de paro menores. De hecho, a veces se le acusa al presidente de como que hace alarde de los buenos datos del paro. No es cierto, es que no es así. Las palabras que él dice es que los datos van mejorando y eso, lo mismo que siempre hemos dado a los ciudadanos de primera mano la situación en la que nos encontrábamos, las medidas que hemos tenido que tomar y los motivos de por qué hemos llegado a ellos y qué soluciones había que tomar pidiendo el esfuerzo de los ciudadanos. Ahora también hay que decirles, bueno, tenemos índices que nos dan datos positivos, hay esperanza, estamos retomando esto y como se dice, es decir, los datos oficiales son los que hay, 46.000 y pico frente a 45.000 y pico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros asumimos al gobierno en el 2011 tenemos una locomotora que está cuesta para abajo. Eso no es decir, se para en seco y empieza otra vez la economía a resurgir. Sin embargo, hay que pararlo, tomar medidas que no se tomaron en su día y por eso estamos donde estamos. Y a partir de ahí poner en marcha, como decíamos antes, los ciudadanos están hartos, los ciudadanos están, pues posiblemente porque el mayor esfuerzo lo han tenido que hacer ellos, ¿de acuerdo? Pues por las políticas que los distintos partidos, cuando nos ha tocado gobernar, a lo mejor no hemos hecho acertadamente. Ellos han sido los que han tenido que poner el esfuerzo y ha habido que pedírselo. Y ahora, la verdad es que hay que agradecérselo, porque debido a ese esfuerzo, pues la recuperación está ahí. Ahora es que ya vamos el mensaje, y es que además hay que transmitirle, pero no porque, es que es cierto, y lo mismo que primero se lo hemos tenido que poner el panorama muy negro, porque era el que había y no se pueden mentir a los ciudadanos, ahora también hay que decirles, ya no estamos tan negros, estamos en medio del túnel, ya no hay una recesión, está empezando a crecer la economía, el paro llevamos 8 meses consecutivos, desde hace años, en que va bajando la lista de desempleados, con lo cual esos datos hay que darlos, porque la gente necesita tener también esos datos de primera mano, y además lo vivimos, ya prácticamente yo me acuerdo hace 2 años o 3 años en que mirabas y alrededor, en tu casa, los vecinos, los amigos, decías, hoy he perdido mi empleo, yo llevo tantos meses, ahora ya te dicen, yo he empezado el mes pasado, yo llevo 3 semanas y tengo un contrato para 5 meses, es decir, esos datos son buenos y cada uno nos va llegando. Es cierto que al ciudadano, como yo digo, de a pie, vamos a ser los últimos en que nos va a llegar ya toda esta bonanza económica, o sea, nunca vamos a tener los mismos índices que hemos tenido en cualquier caso, ahí atrás, eso tiene que quedar claro. Percepciones muy particulares porque quizás mucha de la gente que nos está escuchando sigue sin encontrar Por trabajo. Supuesto, por eso yo creo que desde las distintas administraciones, no solamente a nivel regional, sino las municipales, que somos las que estamos más cercanas, hemos puesto también mecanismos en marcha para paliar esa situación hasta que esas familias pues vuelven a ver recuperada esa calidad de vida, por lo menos empieza a iniciarse. En cualquier caso, el mensaje del Partido Popular es que estamos mejor que antes. Por supuesto. Yo creo que los datos del desempleo son preocupantes y son graves porque son importantes, y los datos de la escasa creación de empleo tienen que ser también un motivo de preocupación y de esfuerzo en el conjunto de la sociedad y más en las responsabilidades de las organizaciones políticas. Los últimos años en Cantabria la pérdida de empleo y de la masa de empleo en las industrias, que han derivado también la eliminación de empleos en talleres y en el sector de servicios y en las pymes, que son también las grandes sacrificadas en este momento, son una parte importantísima de ese sacrificio que se ha vivido. Yo creo que no nos pueden hacer olvidar a nadie que tengamos responsabilidades de gobierno o de oposición, cómo se está y las medidas que se tienen que tomar para poder salir de esa
de esa situación tan importante. Ahora, mezclar, yo esa manifestación de Miguel Ángel Revilla no la había visto, mezclar un problema tan profundo y tan importante como es a nivel individual y colectivo, y que puede ser también para una comunidad como Cantabria los datos de empleo y de desempleo, con arrogarse los resultados positivos de una actividad muy puntual, me da lo mismo que sea ahora el Mundial de Vela o no, me parece que es un chascarrillo que sí que dice mucho contra las organizaciones políticas y dice mucho de ese sentimiento de los ciudadanos que producía, como decía Alfonso hace unos momentos, un profundo hartazgo de cómo hacemos las cosas en política y de cómo pensamos a veces que por tener una responsabilidad o un cargo político, habernos sometido a esa decisión de los ciudadanos, nos está permitido absolutamente todo. Yo creo que la política es mucho más seria, sin ser un rostro grave ni gris todos los días para poder analizar, pero desde luego que es una afrenta a los ciudadanos decirle eso. Primero, si hay unos buenos resultados, yo quiero alegrarme tanto como aquellos que hayan tenido que tomar la decisión de la gestión de todo ello. Eso me parece que empezaría por ser una consecuencia mucho más decente y más normal y más lógica en ello. Y mezclar ese dato con los datos del empleo y del desempleo me parece de una frivolidad absoluta, porque está en el Parlamento, se queda reflejado en las actas y al final tú lo que tienes es que ver si en ese día tu tarea y tu responsabilidad como diputado de la oposición y después de una larga trayectoria ha merecido la pena lo que has dicho y lo que has hecho. Yo creo que en el día a día tiene mucho que ver también hacia dónde vamos y qué es lo que cada uno de nosotros creemos que podemos aportar. A mí el paro me parece lo más terrible que pueda existir. Los datos me parecen malos, menos malos, pero son malos. La tasa sigue siendo muy alta. Y vamos, me parece absolutamente insoportable. Y me parece muy normal que alguien que esté en el paro, por mucho que los datos objetivamente sean mejores, se meta por la pantalla y le den ganas de estrangular a alguien. Las cosas como son, porque lo que no podemos hacer es engañarnos. Y luego, yo quiero hacer una referencia a Miguel Ángel Revilla. Analizar desde presupuestos de planteamiento lógicos, desde la postura que sea, en serio, a Miguel Ángel Revilla es un ejercicio inútil. Miguel Ángel Revilla, probablemente el mayor falsificador de biografías políticas que haya podido darse en Cantabria, sin ningún género de dudas, se arroga con un cinismo absoluto y me da la sensación que lo que es más grave, que se lo llega a creer, que él es el padre de la autonomía. Hay que oírle decir, como él escribió un artículo en la Hoja de Lunes y como Pablo de Tarso, la sociedad cambió de opinión y demás. Y claro, el Estatuto de Autonomía que se sanciona y entra en funcionamiento en 1981 y hasta 1983 no se producen las primeras elecciones democráticas, Miguel Ángel Revilla no tuvo ningún cargo. Digo ningún cargo en la democracia, porque en la dictadura fue miembro de la Guardia de Franco, fue miembro de los sindicatos verticales, eso es otra cosa. Me refiero a la democracia. Entonces, es que no hay que responder porque parece que el silencio no puede entenderse como la aceptación de la mentira absoluta, pero demonios, qué aburrimiento ya con el mayor falsificador de biografías políticas que ha habido en Cantabria. A mí sí me vais a permitir, porque antes cuando hablabais un poco, hilando un poco esto, pues de Miguel Ángel Revilla o las afirmaciones que se hacen constantemente en el Parlamento. Antes cuando hablasteis sobre la composición, ¿no? La futura composición del Parlamento de Cantabria, yo es que tengo que decirlo, porque es así, es que lo percibo, o sea, llevo 3 años y medio y lo sigo percibiendo, es decir, vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara. La portavoz del Partido Socialista, su aspiración es a ser vicepresidenta, es que es así, literalmente. La aspiración del señor Revilla pues es volver a ser presidente para, según él, no enterarse de nada, porque continuamente no se enteraba de nada, según él dice, y todo es culpa del resto. Y entonces, a mí de verdad me causa pavor pensar que con tal del señor Revilla pueda llegar a la presidencia, que el Partido Socialista se vuelva a someter. Yo creo que tuvieron 2 años de ser compañeros de viaje para ver en qué situación quedó el Partido Socialista, y vuelva a aspirar simplemente a una vicepresidencia, y que eso pueda conllevar
el hecho de que entren grupos minoritarios en el Parlamento y que puedan utilizar legalmente, está claro con la ley electoral que tengamos, pero cualquier mecanismo para conseguir esos 2 puestos y en ese caso tener que utilizar a las formaciones minoritarias. Me parecería una irresponsabilidad total y una falta de respeto hacia los ciudadanos de Cantabria. Pero no lo descarto, y os lo digo a día de hoy, no lo descarto, viendo continuamente lo que vivimos en el Parlamento, las afirmaciones que desde las 2 formaciones llegan, y de verdad, en cualquier caso, me causa pavor. Ese pacto va a quedar condicionado a que entre en vigor o no la reforma de la ley electoral por la que el Partido Popular está proponiendo que gobierne la lista más votada y que se rumorea, incluso se podía aplicar también al régimen autonómico. ¿Creéis que realmente el Partido Popular la va a aprobar en solitario? ¿Se va a limitar a los municipios? ¿Se va a extender a las comunidades autónomas? ¿Cómo veis? Yo que soy un liberal reformista en las modificaciones de la estructura del Estado y el régimen electoral, soy un revolucionario. Es decir, gobierno de la nación, comunidades autónomas, cabildos insulares, diputaciones provinciales, mancomunidades, ayuntamientos, pedanías, juntas vecinales, 8 niveles de administración con procesos electorales que no se sostienen. Voy a 2 ejemplos. Yo es evidente que no soy comunista, pero con 1.300.000 votos el Partido Comunista no puede estar, o Izquierda Unida, ya nos entendemos, no puede estar con 4 diputados y el PNV con 370.000 con 7 diputados. Y en todo este conjunto, todo esto tiene que modificarse. Nos enteramos hace poco con un tuit obsceno e indecente por no sé qué cuestión de un asesor del alcalde de Orihuela. Y entonces pues fuimos a Orihuela, los que sabíamos que era el lugar de Miguel Hernández, pero ni yo mismo sabía la composición electoral del municipio, y en el municipio estaba todo con él, y el alcalde era de los Verdes, que tenía 2 concejales de 25. Es un alcalde absolutamente legal y democrático, vamos, en ningún caso estoy planteando eso. Pero que todo esto necesita una revisión en mucha profundidad de todo ello, del sistema electoral, sí. Que no puede haber 8.500 municipios, que no debe haber desde mi punto de vista, 8.500 municipios en España con menos de 1.000 habitantes, que chirría de manera muy notable que los Verdes de Orihuela con 2 concejales sea el alcalde el de esa candidatura, pero claro, esto de la lista más votada, segunda vuelta, no, aquí hay que entrar en un proceso absolutamente revolucionario de planteamiento electoral. Lista más votada, segunda vuelta, ¿en qué condiciones, con qué porcentajes? No, claro, aquel principio de haga las leyes y déjeme los reglamentos, pues vale, no. Aquí hay que conocer en profundidad absolutamente todo. ¿Quién? La lista más votada de 4 candidaturas y el que sacó el 19% y todos los demás el 17% es concejal, y luego es la alcaldesa o el alcalde y no puede aprobar la compra de la gasolina para los coches de bomberos porque tiene 18 concejales frente a 6 enfrente. No, esto es muy serio y muy profundo, pero de solución definitiva, porque sistemas democráticos mayoritarios como hay en el Reino Unido, pues es perfectamente y tal, y proporcionales y segundas vueltas. De ese fundamento para solucionar, vamos a emplear el término entrecomillado, por favor, injusticias flagrantes que todos vemos y analizamos, que es ejemplo que he puesto el PNV y el Partido Comunista, o el de Orihuela, pero esto de ¿qué te parece la lista más votada? Con ese enunciado yo no respondo. Es muchísimo más. Yo creo que hace falta una revolución a las estructuras de los niveles de administración del Estado y a la ley electoral. Que en cualquier caso en 9 meses no da tiempo, en 8 meses no daría tiempo, según tu punto de vista. Técnicamente da tiempo. Sí, claro que da tiempo. O sea, que es posible. posible. Se quiere hacer y demás y tal. De todas maneras, pasada la Constitución del 78, yo lo del consenso per se me parece en algunos casos hasta fraude democrático. Si hay que explicarlo, luego lo explico y no pretendo tener razón.
Yo creo que, bueno, esa noticia que apareció, que yo creo que todos hemos ido viendo a través de los distintos medios de comunicación, de esa posible reforma electoral que planteaba el Partido Popular como equipo de gobierno, hemos visto también cómo con las primeras manifestaciones que se hacían desde las distintas formaciones políticas se ha ido matizando, y hay una parte importante que en la negociación que inicia el Partido Popular con el Partido Socialista y después a otros niveles con otras formaciones, esa reforma electoral parece que se ha quedado aparcada. Yo creo que es una buena medida, y digo porque yo sí creo que las decisiones que se adoptan tienen que tener una profunda reflexión. Desde luego que España ha sufrido una descentralización en el desarrollo del Estado de las autonomías importantísima, y hemos ido analizando también en las trayectorias de toda esta etapa democrática las competencias que iban adquiriendo los ayuntamientos, las competencias que tienen las diputaciones. En este país hay comunidades autónomas, como son el caso de Asturias, Cantabria, Madrid, La Rioja y Murcia, que son uniprovinciales, que no tenemos diputaciones, frente a otras que sí, desde las 4 que tiene Galicia, el fuero vasco, las leyes que tiene Navarra. En definitiva, una diferencia que en el tiempo, en esa apetencia, en ese deseo y en ese interés de desarrollar al máximo las competencias y de poder tomar decisiones, se van cruzando también otras, no es que se superpongan, las tiene el Estado, las tiene la Comunidad Europea cuando vienen con la transposición de leyes y demás. Ha llegado un momento en el que es necesaria esa reflexión para poder desarrollar un nuevo marco en las próximas 3 décadas de todo el Estado español. Hacerlo en el último periodo de la legislatura, cuando tenemos legislatura de 4 años, sería prácticamente privar de la actividad diaria, constante y necesaria en el día a día. Yo, por ejemplo, veo escasos los 4 años de una legislatura. Creo que para poder desarrollar un programa electoral habría que analizar también las posibilidades de que fueran más amplias y demás. Yo creo que es una buena medida no modificar una ley electoral, porque lo iniciábamos y lo comentábamos al inicio de este encuentro. Estamos ya en un periodo preelectoral, estamos acabando una legislatura, sabemos que la tendencia del mismo es que en los últimos meses, con las campañas, precampañas, presentaciones de proyectos y demás, es muy difícil, o se hace muy difícil, o es un argumento ¿Y crees que se le podría volver en contra incluso al Partido Popular? Yo creo que no es bueno, no sé si se le volvería en contra. Las mayorías son democráticas cuando se tiene mayoría absoluta, aunque sea con un solo voto más en cualquier institución. Nadie le puede privar de la legalidad de esa democracia, pero yo creo que si se tiene la visión política de trabajar no solamente para tomar una decisión que finalice en un día electoral y que al día siguiente eso se olvida, yo creo que puede tener unas consecuencias importantes, y sí que me parece que lo más inteligente en el plano político en este momento, y la prioridad, sería establecer otros debates que sin lugar a dudas iban a ser incluso mejor vistos por la ciudadanía. Es que Blanca Rosa acaba de apuntar un tema de enorme y gran calado político, que es la limitación de mandatos. Pero la limitación de mandatos que pudiera plantearse en cuanto a la extensión de las legislaturas. 4 años de legislatura, aunque parezca mucho, es muy poco, entre otras cosas porque en la segunda mitad de la legislatura te conviertes en un pato cojo y ya actúas de otra manera distinta, pero quizás aumentar los mandatos a 5 años y fijar limitaciones de 2 mandatos en determinados niveles. Es evidente que en Molledo Portolín, 1.600 habitantes, no puedes limitar mandatos porque entonces se acababan los habitantes para ser candidatos. Entendámonos en ese sentido que va. Pero todo ello viene conjugando la enorme y brutal necesidad de entrar a la revolución necesaria en todo el compendio y en todo el conjunto de la administración, del sistema electoral, de la representatividad. Y una cosa que yo voy a decir ahora. Yo sé que voy a empezar a tener amigos, pero bueno, ya tengo muchos amigos. El planteamiento de la situación democrática está muy por encima de que Esther sea alcaldesa, de que Blanca Rosa haya sido alcaldesa y tenga posibilidades de volver a serlo, etcétera, etcétera. Es que es algo que atenta a la democracia. Y ante el atentar a la democracia,
ahora es donde yo he estado sosteniendo durante años una frase que decía que somos ciudadanos libres e iguales. Pero yo me acerqué hace 3 semanas al Ateneo a ver los de libres iguales y como estaba toda la caverna más caverna que podía encontrar en Cantabria, me marché despavorido. Así que ya me buscaré otra cosa para decir libres iguales y no se crean que yo soy tan caverna como los que había allí dentro. Bien, hechos los amigos estos oportunos de la caverna que estaba allí, pero que no me lo voy a callar, es que somos ciudadanos libres e iguales, ya encontré el sinónimo, ya encontré el sinónimo. Pero es que si en función de competencias, en función de territorio, somos distintos, se está atentando al principio básico que es la democracia. Y la democracia está por encima del sistema electoral, de quién es alcaldesa, de quién es diputado y de quién gobierna. Libres e iguales, ya encontré el sinónimo. Libres e iguales, y es que entonces todo ese sistema, yo tengo convenio, yo tengo cupo, yo tengo no sé qué, yo tengo no sé cuánto. En estos momentos, yo que viajo bastante por la Unión Europea, me voy allí donde el antiguo Instituto Nacional de Previsión, una creación de la Falange, ahora llamado Seguridad Social, y pido una tarjeta, y me dan la tarjeta sanitaria europea. ¡Puf! Y me puede pasarlo cualquier cosa. ¡Buah, qué maravilla! Eso sí, como yo estuve primavera en Lanzarote, que me fui unos días, me pase algo allí, estoy arreglado en mi propia nación. Y entonces eso es absolutamente insoportable como ciudadanos, porque nos hace desiguales. Rápidamente, nos quedan 2 minutos. Yo comparto por un lado que es verdad que 4 años para un proyecto político resultan escasos y sí que debería de ampliarse, pero por otro lado estoy en contra de una cosa, es decir, limitar los mandatos. Yo creo que para eso existe una democracia y quienes nos tienen que limitar los mandatos son realmente los ciudadanos, es decir, yo puedo estar 4 años y a los 4 años no gustarles mi proyecto político y echarme, o puedo estar 8 y decir, pues me gusta, sí, que siga adelante. Es decir, yo creo que esa es la batuta que tienen los ciudadanos. Y por otro lado, yo tengo claro que sí que hay que hacer una reforma en la ley electoral. Y en cuanto a algunas afirmaciones que se le puede volver en contra si el Partido Popular de ese paso firme de hacer esa modificación, yo tengo una cosa clara: los que estamos todos los días en la calle, que somos los alcaldes y los concejales, lo primero que se nos ha recriminado cada vez que pasan unas elecciones es decir, ¿para qué he ido a votar si hacer lo que os da la gana? Es decir, traducido, tú te unes con fulanito o menganito, independientemente de que aquí la mayor parte de los ciudadanos hayan votado una formación a otra. Y eso es real, es decir, y no nos lo dice quién es de mi ideología, nos lo dice quién es de la mía, quién es de la otra, quién es de la otra. Entonces yo creo que eso es algo que los ciudadanos están clamando, es decir, aquel que gana las elecciones. Otra cosa es que habrá que valorar y estudiar firmemente con qué porcentajes, de qué manera se hace. Pero yo creo que lo que hay que respetar siempre son las listas más votadas, porque nos podemos encontrar con situaciones que hemos vivido durante años. Es decir, la formación política con menos votos lleva una presidencia y nosotros lo tenemos en una comunidad autónoma pequeñita como la nuestra, es decir, la tercera formación política, presidente del gobierno, pero bueno, ¿a dónde hemos llegado? Es decir, es que es algo que los ciudadanos de a pie no lo entienden, y como te pasa eso, te pasan los ayuntamientos, sí, que sean llaves, que tengas que darle la alcaldía, fuera de tiempo. Del conjunto, yo que a Miguel Ángel... Y si entramos en las mociones de censura, ni te cuento, porque tendrían que estar realmente justificadas, y las 2 que se han llevado a cabo en esta legislatura, vamos a ver, es que son de parvulitos, pero también vale porque está en la ley, hay que respetarlo, yo lo respeto, pero que de esas cosas sí que hay que darles una vuelta. Y muchas vueltas en profundidad para volver a crear otra arquitectura legal, electoral y estructura de la formación. Pero hay que empezar por algún sitio. Yo creo que lo de la lista más votada es algo que es básico. Yo creo que por algún sitio no, yo creo que hay que empezar por una operación de conjunto, y lo que España, desde mi punto de vista, es una necesaria revolución en ese sentido. No nos queda interesante. Tenemos por delante 8 meses divertidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche a los 3. No nos queda más tiempo. Previsiblemente igual volvemos a vernos dentro de poco para seguir con este debate. Y a ustedes desde sus casas, muchísimas gracias y feliz semana.